no vamos a grabar en YouTube. Oh. Bueno, This meeting is being recorded. buenas noches otra vez. Hoy vamos a hacer una reunión un poco más amena, menos formal, ¿verdad? Más íntima. Cuando uno lee la Biblia, ¿verdad? Sobre todo el Nuevo Testamento, se da cuenta el interés que tiene el apóstol Pablo, que escribió casi todas las cartas o muchas de las cartas del Nuevo Testamento, las escribía a la iglesia, a la iglesia. Y yo al decirles iglesia, les estoy hablando de los gentiles. La iglesia inició después de que resucitó Jesús. Ahí inició la iglesia. Ahí inició. Entonces Pablo les enseñaba a casi todas las iglesias al inicio, o todas las iglesias, por ejemplo, cuando vemos los colosenses, vemos los gálatas, vemos los tesalonicenses. Si alguien tiene alguna duda, por favor va preguntando. Puede interrumpir. Sí. Con amabilidad. Sí. Entonces Pablo siempre era, la intención de Pablo era, o las iglesias fueron fundadas o fundamentadas en la gracia del Señor, que era una noticia que transformaba corazones en ese momento en el mundo conocido, ¿verdad? Era una noticia que estaba transformando corazones en Asia, en Europa, de Latinoamérica, pues creo que no estábamos descubiertos, ¿cierto? Pero donde se escuchaba la noticia, el que la recibía la creía y la recibía y que transformaba su corazón. Y el interés de Pablo escribió esas cartas, las escribía a esas iglesias, algunas las escribió desde la cárcel, otras las escribió desde otros lugares, ¿verdad? Pero eran cartas que siempre iban a decirles, oigan, por favor, no se olviden, no permitan que ese mensaje de gracia sea distorsionado, porque en la mayoría de las iglesias llegaron maestros, ¿verdad? En el año 45 después de Cristo, en el año 60, en el año 70, en el año 90 después de Cristo, empezaron a llegar maestros que empezaron a introducir muchas otras cosas dentro de las iglesias, ¿no? Que eran iglesias que de verdad veían el poder de Dios, eran iglesias que caminaban en lo sobrenatural, pero empezaron a introducir muchas enseñanzas, ¿verdad? Que distorsionaban a Jesús. Y entonces Pablo se esforzaba mucho por decirles, miren, esas tradiciones judías no son parte de la iglesia, no son, ¿verdad? Son tradiciones judías que tienen que hacer esto, o sea, eran tradiciones, como siempre lo hemos dicho, tratando de decir, es que usted tiene que hacer algo, ¿verdad? Para ganarse el favor de Dios. Y, por ejemplo, en la iglesia de los colosenses, a los colosenses, esa iglesia no la fundó Pablo, la fundó un hombre que se llamaba Epáfras. Pero resulta que esa carta es una carta de esperanza, de la mayor esperanza, que el evangelio es un evangelio de esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Y Pablo la escribió cuando estaba en la cárcel, en un momento negro de la historia de Pablo, de la vida de Pablo, ¿verdad? Hay un momento en que no había esperanza en su entorno para él, no había esperanza. Entonces, gracias María Consuelo por quedarse, porque es que una charla así interactuada y no aparezca nadie. A no ser que nos miremos los dos y ya. Sí, entrevístame. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Sí, eso, entrevista a Jimmy. Sí, me ha tocado porque es que mirar un equipo y hablar del equipo solo. Bueno, entonces fue un momento en que Pablo escribía cosas que a veces uno decía, wow, y era dándoles esperanza, pero resulta que en ese momento para los colosenses se habían mezclado, habían venido maestros a traer la adoración de ángeles, ¿verdad? Hola, Gracielita.
adoración a los ángeles y adoración a otras cosas, ¿verdad? Y entonces, yo les quiero decir algo. Hola Luz Dari, hola, gracias por aparecer. Hoy aceptamos preguntas, Alejita, los que están allí. Aceptamos preguntas, Sandra Milena, Sandra Ortiz. Quejas y reclamos al terminar la emisión. Sí. Entonces era el esfuerzo de Pablo por decirles, miren, no dejen que el mensaje se contamine. Yo quiero decirles, yo quiero contarles una experiencia que tuve hace un tiempo, no mucho tiempo, pero hace un tiempo. Estaba orando al Señor, ¿m? Y estaba en ese momento de mi corazón diciéndole, Señor, gracias desde el fondo de mi corazón, porque sé que mis pecados fueron perdonados, ¿verdad? Y porque esa gracia que yo he recibido, yo también puedo dar a los otros, yo también puedo perdonar. Y entonces en ese momento escuché a Dios decirme aquí, no fue voz audible, sino fue una voz aquí al corazón, y me dijo, tus pecados te son perdonados. Pero esas palabras explotaron dentro de mí, hicieron una explosión dentro de mí esas palabras. Y lo único que yo pude hacer fue entrar en llanto, pero un llanto de alegría, un llanto de gozo, un llanto que no puedo explicar, ¿verdad? Pero era un llanto casi a gritos. Estaba yo sola orando. Y en ese momento recordé aquella mujer de la que hablamos hace 8 días. Esa mujer cuando Jesús entró a la casa de Simón, el fariseo, y la mujer se postró a los pies de Jesús y le bañó sus pies en lágrimas, y luego le secó sus pies con su cabello, y luego se lo ungió con aceite, ¿verdad? Y uno mira eso, y luego Jesús le dijo, tus pecados son perdonados, pero en ese momento Simón, el que estaba bajo la ley, el que se sentía, wow, nada, estaba pensando, ni siquiera dijo. Sandris, te me fuiste. ¿Te Sí, puedes silenciar, por favor? Ya me desilencié. Entonces este hombre estaba pensando, si este Jesús fuera profeta, de verdad se daría cuenta que la que tiene ahí es una pecadora la que está ahí con sus pies. Y entonces Jesús, como sabía lo que el hombre estaba pensando, Jesús le dijo, Simón, cuando yo llegué a tu casa, tú no me lavaste el polvo que traía de los pies, porque era lo correcto, no era lo que se usaba en esa época, que cuando alguien llegaba a mi casa, yo había un sirviente, sobre todo si era una persona importante y de dinero, como era Simón, un fariseo, le ponía un esclavo, un sirviente o un empleado, el que fuera, a que lavara los pies al visitante, ¿verdad? Porque por el camino polvoriento, pero Jesús le dijo, tú no me lavaste los pies, o no pusiste a nadie a lavarme los pies. Esta mujer no solo me los lavó, sino que con sus cabellos me los secó. En ese momento, para las mujeres el cabello significaba la honra de la mujer. O sea, una mujer calva, sin pelo, no tenía honra. Significaba que estaba deshonrada. Su cabellera era símbolo de su honra. Y le dijo Jesús, y tú no me ungiste mi cabeza con aceite, pero esta mujer ha puesto el mejor aceite y me ha ungido los pies. Y tú no me besaste cuando yo llegué, Simón, no me saludaste de beso, pero esta mujer no ha parado de besarme los pies. Y yo entendí que esa mujer sabía que sus pecados habían sido perdonados. Ella lo sabía y lo entendía. Y por eso lloraba de esa manera y lo hacía de esa manera. ¿Saben que el evangelio se basa en eso? La victoria del creyente se basa en eso, en que los pecados le fueron perdonados. A partir de ese día en mí
ha venido un gozo, ha venido un cambio, ha venido algo distinto, me gozo o sea, voy a algún lugar y me lo gozo, estoy en una actitud diferente. Algo en mí se fue. Tal vez cada palabra de Dios debe ser revelada a nuestro corazón. Debe ser revelada al corazón para poderla creer correctamente, para poderla vivir correctamente. Y esta mujer sabía, o sea, el hecho de que le dijeran tus pecados que son perdonados, la vida le cambia. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué la importancia de que los pecados sean perdonados? Porque es que cuando los pecados de una persona son perdonados, entonces esa persona no tiene nada que pagar. No debe nada. Su pizarra le fue borrada y yo sentía que no solamente mis pecados, sino los de mis ancestros, todo había sido perdonado. Porque es que cuando Dios habla más de lo que, o sea, sus palabras van mucho más allá. Uno apenas dice, ay, tal cosa y es puntual eso, pero Dios no, Dios está mirando más. Entonces, la vida de un verdadero creyente se basa en que sus pecados le fueron perdonados. De ahí parte todo. Y eso es lo primero que debemos creer, que nuestros pecados de verdad fueron perdonados. Y no solo eso, sino entenderlo en nuestro corazón. Porque cuando yo lo entiendo en mi corazón, cuando eso me es revelado, yo puedo decirle, Señor, gracias porque en Jesús yo ya no debo nada. A mí como me pasan cuentas con enfermedad, con escasez, con ruina económica y con muerte espiritual, esas son las cuentas que a mí me pasan. Con ruina espiritual, o sea, desviándome espiritualmente. Espiritualmente nos podemos desviar. Hola, mi Marce, qué bueno verlos a todos los que están ahí. Hola, Sandrita. Hola, Marce. Entonces, qué bueno que nosotros hoy podamos entender que nuestros pecados nos fueron perdonados, así como lo hablamos hace 8 días, ¿verdad? Pero es entenderlo, no simplemente pasarlo. Y entender que cada cosa que está escrita en la Biblia, que cada personaje que quedó ahí registrado, es porque algo muy importante le debió haber pasado a ese personaje. No solamente la mujer que estaba muy emocionada y lloraba, o sea, ese llanto era porque algo en ella había sido, o sea, Jesús seguramente ya había hablado con ella, le había perdonado sus pecados y por eso ella estaba en esa condición, o sea, se terminó, en ese momento se terminó la condena, se terminó el cautiverio, se terminó la prisión, se terminó la maldición, se terminó la enfermedad, se terminó la escasez, se terminó todo. O sea que cuando nuestros pecados de verdad no son perdonados, cuando entendemos eso, entonces llegamos a esa posición de ser los justos del Señor. Ahí somos justos. Ahí verdaderamente Dios nos ve como ve a Jesús. Entonces a veces nosotros avanzamos un poco más, ¿verdad? En creer cosas más adelante, o sea, en creer las promesas de Dios, en la sanidad, pero a veces no estamos tan seguros de que nuestros pecados son perdonados, ¿verdad? Y eso es por gracia. O sea, no es por merecimiento, es porque Dios dice que su gracia está abundando sobre nosotros. Cada día. No sé, vamos a entrevistarnos mutuamente. Yo lo entrevisto y él me entrevista. Y ustedes preguntan. Ok, ¿quién es el amor de tu vida? Preguntas así. Tengo varios. ¿Cómo así? Corten, editen esto. ¿Cómo así? Tengo uno allá arriba, tengo uno aquí abajo. Tengo varios. Dependiendo, porque hay varias posiciones en el corazón. Pero entonces, y yo les quiero decir que una manera de decirle, Señor, yo creo que mis pecados son perdonados, de verdad lo creo, es cuando esa gracia que yo recibo la estoy dando, ¿verdad? Cuando tolero al que está en la calle y de pronto me cierra, cuando perdono al que me ha ofendido, cuando yo derramo esa gracia,
nosotros debemos, dice Pablo, que debemos aprender a caminar en la gracia. Y le dice Pablo a Timoteo, no le dice esfuérzate, así como lo hablamos tal vez la vez pasada o a la anterior, no le dice, oye, hijo espiritual, porque Timoteo era su amado hijo. Pablo no tenía hijos naturales, pero tenía un hijo espiritual, pues tenía muchos, pero él, o sea, su hijo principal espiritual era Timoteo. Y le dijo a Timoteo, Timoteo, esfuérzate en la gracia, o sea, esfuérzate en que no se te pierda, esfuérzate en caminar, estar en sumergido, ¿verdad? Pero para estar yo sumergido, no solamente debo creer que todos los días estoy recibiendo esas cascadas de gracia, sino que además yo las estoy dando, yo miro a los demás con gracia, así como me están mirando a mí. Tal vez hoy todavía me estoy equivocando, pero Dios me ve perfecta. A través de Jesús, eso es gracia. Entonces yo, ¿qué hago? Ok, ese que se está equivocando, yo lo miro como una persona que necesita de Dios. Ya no lo miro con esa ley, con ese látigo, con esa a veces como nosotros miramos a las personas y criticamos y juzgamos, sino lo debemos mirar como ese necesitado de Dios. Y eso nos libera, eso hace que en nuestro corazón empiece a crecer el amor y la fe. A medida que vamos descubriendo, a medida que vamos avanzando, nuestra relación con Dios va avanzando. Entonces, es una de las primeras cosas que debemos de verdad entender. Es eso, que yo fui perdonado a mis... Ustedes se imaginan, es que miren, todo tormento que viene al ser humano, tal vez cada uno de ustedes hoy tenga un tormento, yo no lo sé. Algo en su vida que no está funcionando bien, tal vez sea la salud, o sea la economía, o sea algo en su vida que todavía no hay respuesta, tal vez sea su familia, sus hijos, su matrimonio, algo en su vida, ¿verdad? Que es un tormento, que realmente usted sabe que, no es, que ahí no, que muchas veces saben una cosa, a veces nos avergonzamos de hablar del Dios bueno del que hablamos y a veces que en algunas áreas no se nos note ese Dios bueno, nos avergonzamos. Y cuando nos avergonzamos, yo hago aquí un paréntesis, yo me acuerdo de las mujeres del Antiguo Testamento que no tenían hijos, ¿verdad? En ese tiempo las mujeres, casi que su única función era procrear. Y era como lo que les daba valor, si no tenían hijos como que no tenían valor. Y habían unas como Sara, la esposa de Abraham, o sea, la esposa de ese hombre que le creyó a Dios, a un Dios que no sabía ni quién era, pero lo fue conociendo. Y luego los dos lo conocían y ella le creyó. Pero le creyó y sin embargo, o Abraham le creyó, pero Sara como su esposa, había una promesa sobre ellos, pero ella tal vez se sentía avergonzada. Y de pronto Raquel y Ana, la mamá de Samuel, del profeta. No Samantha, Ana. Ana. Entonces, de alguna manera de pronto nos avergonzamos, ¿cierto? Y esas son cosas que el diablo quiere poner en la vida del ser humano para hacerle pagar por sus pecados o por los pecados de sus ancestros. Él todavía nos está pasando cuentas porque todavía nosotros no lo hemos creído bien. Y cuando nuestros pecados fueron perdonados, el diablo no tiene por qué pasarnos ninguna cuenta, porque es que, o sea, ¿de dónde? ¿Cuál cuenta? ¿Cuál tormento? ¿Cuál enfermedad? ¿Cuál escasez? ¿Cuál deuda? No debería pasarnos ninguna cuenta. Porque ya no estamos en esa condición de pecadores. Y dice que fue borrado todo nuestro prontuario, o sea, todo lo que usted tenía en la pizarra, tal vez le tenían una pizarra desde sus ancestros, tenían la pizarra y le borraron todo, lo ven a través de Jesús. A cada uno de nosotros nos pasa eso. Eso significa que nuestros pecados son perdonados, que toda maldición de nuestra vida tiene que irse, toda maldición como se manifieste.
El diablo solamente tiene derecho a tocarnos cuando estamos en pecado, porque legalmente, según Deuteronomio 28, legalmente él nos puede aplicar, o sea, él se encarga de aplicárnosla, como está ahí escrito. Entonces, si usted hace esto, entonces le va a pasar esto. Si usted se equivoca en esto, le va a pasar esto malo. Está escrito, Dios lo dejó escrito. Entonces, se basa en que Él nos perdonó nuestros pecados, los borró con su sangre. O sea, ¿cómo así que los borró con su sangre? Él estaba ya en la cruz, estaba ya sufriendo la enfermedad que cada uno de nosotros tenía que sufrir. Él estaba ya en la cruz sufriendo la escasez, la pobreza, la deuda, el divorcio, todo lo que cada uno de nosotros tenía que sufrir, la soledad, el rechazo, lo mal que hablan de nosotros, lo que sea. Él estaba ya colgado en la cruz sufriendo todo eso para que ya, lo que María Consuelo, Liliana, Mario, Luzari, Marlene, Gracielita, cada uno de los que tenía que sufrir algo así, ya Jesús lo sufrió. Y en ese sufrimiento derramaba sangre, hasta que derramó hasta la última gota de sangre, dice, hasta que ya no le salió más sangre, sino que le salió agua. Y con esta sangre estaba limpiando, borrando nuestros pecados, porque ya, entonces, con esa sangre que estaba derramando a causa del azote, entonces estaba borrando el pecado que para mí iba a traer enfermedad. Con esa sangre que salió de su corona de espinas, estaba borrando el pecado que para mí iba a traer tal vez tormento o escasez o deuda. Con esa sangre que salió de alguna otra parte de su cuerpo, entonces estaba borrando de la pizarra los pecados que para mí iban a traer cautiverio. O sea, esa sangre derramada simplemente estaba diciendo ya fue pagado. Borrada la cuenta, ya fue pagado. Entonces, eso es lo primero que debe ser revelado. ¿Saben qué? Estaba leyendo en Colosenses y yo se los quiero leer en esta Biblia que me gusta tanto. Esta Biblia que yo bendigo cada vez a la persona que me la regaló. Estaba diciéndole Pablo a los colosenses. Dice, es la Biblia Pasión. Dice, cada vez que nosotros oramos por ustedes, porque esta Biblia la escribieron entre Pablo y Timoteo. Esta carta. Esta carta a los colosenses la escribieron entre Pablo y Timoteo en un momento en que Pablo estaba en la cárcel. Entonces yo me imagino que Timoteo fue a visitarlo, y en ese momento de visita, 2, 3 días, yo no sé cuánto tiempo durarían, pensando y orando en los colosenses y en lo que les estaba pasando, Pablo escribió esta carta junto con Timoteo. Entonces dice, cada vez que nosotros oramos por ustedes, nuestros corazones, de nuestro corazón sale fluye agradecimiento al Padre, al Padre Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque nosotros hemos oído de sus devotas vidas de fe en Cristo Jesús. Oigan, la fe nuestra debe estar en Cristo Jesús. Nuestra fe nunca jamás debe estar puesta en nadie más, ni en los ángeles, que son celestiales, divinos, pero nuestra fe no va a estar puesta ahí. Ellos no son intercesores ni pueden hacer nada por nosotros que Dios, que Jesucristo no los mande a hacer. Nosotros no podemos mandarlos a hacer nada, ni pedirles nada. Es Jesús el que los envía a veces a que nos sirvan, ¿verdad? Así que nuestra relación con ellos no es, nuestra relación es con Dios y con Jesús y con su Espíritu Santo. Bueno, entonces dice, de su fe en Jesús y de su tierno amor hacia todos los santos creyentes. Dice, su fe y su amor, oigan esto, su fe y su amor crecen dentro de ustedes en la medida que accesan a todos los tesoros de su herencia almacenada en el reino celestial. O sea que todos nosotros tenemos una herencia, tesoros, que son todas esas promesas, ¿verdad?
están almacenadas en ese reino celestial. Y dice que por revelación, oigan esto, las alcanzamos y las accesamos por fe, pero debe ser por revelación del verdadero evangelio. Cuando nosotros mezclamos ese evangelio, el evangelio es un evangelio de gracia, es un evangelio de que yo aquí recibí el perdón de pecados sin merecérmelo, no hice nada, solamente decirle, Señor Jesús, yo reconozco que me he equivocado, que soy un pecador. Yo reconozco que sin ti no puedo salir de esta situación, que yo necesito un cambio de vida, que yo quiero vivir lo que ahí está escrito. Eso es lo que necesitamos hacer. Y yo creo, Señor, en esa tu obra, ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí, eso es. Y dice que es por revelación del evangelio, del verdadero evangelio, ¿verdad? Que es real, dice ahí Pablo, y es real hoy, así como fue real para ustedes el primer día que ustedes escucharon de esta gloriosa esperanza. Entonces, es en la medida que nosotros, que este evangelio se nos es revelado y lo que Dios nos ha puesto a enseñar a ustedes en estos últimos tiempos es revelación. No es información, no es que nosotros cogemos la Biblia y entonces de ahí sacamos una linda enseñanza, no. Es algo que Dios pone en nuestro corazón, ¿verdad? Y cada vez es más y más y más frecuente y más profundo. Y es porque Dios está queriendo hacer algo, está queriendo levantar un remanente de su iglesia. Porque quiere que impregnemos a toda la iglesia, quiere que nuestra vida sea un libro abierto, que no nos avergoncemos de nada, que podamos decir con nuestra boca que Dios es bueno y con nuestra vida, y nuestra vida habla que Dios es bueno. Porque el mundo hoy necesita eso. Los jóvenes necesitan eso. Los jóvenes no necesitan una linda predicación, una muy magistral, una muy linda y mucho señalamiento. No necesitan eso. Ellos necesitan amor. Porque hoy los jóvenes no tienen casi amor. Están expuestos a mucho rechazo, están expuestos, sus corazones están expuestos a muchas cosas. Solamente con los divorcios de los papás, solamente con todo lo que, con todos los bullying, el bullying que a lo que les pasa en el colegio, con sus compañeros, muchas cosas. O sea, el enemigo va tras el corazón de los jóvenes, de los niños. Y ellos necesitan un evangelio vivido, fresco. Y nosotros también. Yo creo que es el momento de sacudirnos y de decir, Señor, yo quiero vivir. Mis pecados fueron perdonados, Señor, y si alguno aquí en el corazón no lo ha entendido, Señor, revélamelo, y Él no va a tardar. Yo les aseguro que no va a tardar. Y no es por merecimiento, es porque lo ama y porque lo sentó y lo ha sentado ahí cada miércoles o cada vez que nos reunimos domingo, que lo vamos a retomar otra vez. Entonces cada miércoles los ha sentado a escuchar revelación. Y es la fe en ese evangelio de verdad, pero ese evangelio revelado, no la fe en la información. Yo por mucho tiempo quise creer en la información y no era posible. Pero cuando viene aquí a ser revelado en mi corazón, entonces ahí es cuando verdaderamente empiezan a surgir cambios, empiezan a pasar cosas distintas. O sea, el hecho solamente de que Dios me dijera que mis pecados habían sido perdonados, o sea, eso me llegó profundamente al corazón y fueron palabras que estallaron dentro de mí. Es lo que puedo decirle, no sé cómo decirles que estalló, pero estalló eso dentro de mí. Y ese día, a partir de ese día, un cambio. Aquí adentro. Entonces, es revelación, no es información.
hay algo que debemos decidir siempre hacer, o son decisiones, es buscar su presencia. Porque yo les quiero decir que sin oración no hay nada. No es que la oración nos haga ganar la bendición del Señor, no. Pero es que cuando yo estoy ahí en oración es cuando Él me revela, cuando Él me muestra, cuando lo conozco más. Es cuando Él me revela lo que yo necesito entender. Entonces, es como que es como querer creer en alguien que no conozco. Y Él quiere, la intención de Él es tener familia, es tener hijos, pero es tener intimidad, relación. Es como los que son papás, ¿verdad? O los que son esposos, o bueno, que tienen a alguien querido. Ustedes no quieren tener a su ser querido lejos, ¿cierto? Usted quisiera por lo menos que de vez en cuando lo visite o que de vez en cuando almorzar con esa persona o bueno, no sé, ¿verdad? Dios nos quiere con Él. Y yo les quiero decir que el que le busca siempre lo recompensa. Siempre hay recompensa, siempre hay recompensa. No va a mostrar la recompensa. Pero el que le busca, siempre Él lo recompensa con revelación, lo recompensa con algo distinto, lo recompensa. El día es diferente. Y saben algo, a veces cuando estamos expuestos, tenemos de pronto en nuestra vida todavía situaciones que aún, porque no las hemos creído bien, no han cambiado. Cuando estamos expuestos a esas situaciones, si no estamos en constante oración, por lo menos diaria, estamos muy expuestos a que esas noticias, a que ese bombardeo de esa circunstancia, de ese entorno en el que vivimos o de lo que nos está pasando, nos baje, nos haga caer, nos haga dudar, nos haga que como por un momento dado como que abandonemos la fe. El hecho de estar conectado todos los días con Él, de estar allí, de leer este libro que se llama Biblia, eso hace que realmente para cada creyente exista algo diferente, algo distinto, que cada vez vaya avanzando. Y yo les quiero decir una cosa, yo creo que debemos ponernos metas diarias o semanales. Si realmente mi vida no está avanzando, si no he entendido, si sigo lo mismo dando vueltas en el mismo desierto, entonces algo está pasando. Yo quiero hablar de respuesta. Ustedes, mi amado esposo. Uno de sus amores, sí. Eso se me quedó grabado. Estaba preguntándole a Dios. Hay momentos en que como que las circunstancias no parecen tener un resultado bueno. Yo creo que a cada uno nos ha pasado. Y hemos pasado diferentes etapas y diferentes momentos. Y sí, ha habido victoria, pero hay otras como que no, como que sigue una constante ahí en la vida. Y Dios me mostraba Proverbios 4:20, que dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Y dónde habla Dios? En su palabra. Ese es el manual nuestro, esa es la indicación del camino que debemos tomar, cada uno de nosotros. El Espíritu Santo hace que cada uno entienda lo que necesita entender para su propia vida. Hay cosas en conjunto, pero también hay otras cosas personales. ¿Esa Biblia me la prestas? Oh, esto le escuché a un hombre decir, y tiene toda la razón, esto es un pedacito de cielo. Y tenemos acceso a este pedacito de cielo. Yo sé que es importante orar, definitivamente, ahí lo conocemos,
Ahí conocemos su corazón, pero también en su palabra conocemos quién es Él. Es su palabra. Es su palabra. Y dice que no se aparten, dice el 11, el 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Esa fue la oración de Sandra al comienzo. Y lo que mandó también por chat, que tuvieran el corazón abierto. Porque esas palabras son las que penetran aquí, son las que se hacen rema en el corazón. Y algo que quería ver más adelante, y creo que a todos nos sirven en algún momento de la vida, el 22, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Medicina a todo su cuerpo. Nosotros podemos ir al médico por un dolor de cabeza. El médico le dice a uno, bueno, tómese esta pastilla para el dolor de cabeza, pero esa pastilla posiblemente le dé gastritis, pero para eso hay esta otra pastilla. Entonces, esa pastilla posiblemente le dañe la flora intestinal. Entonces, para eso hay esta leche de magnesio. Pero, en fin, o sea, puede pasar así. Y es limitado, pero puede pasar así. Y no siempre, muchas veces ayudan, muchas veces son perfectos y es lo que el cuerpo necesita. Y la tecnología, como decía alguien por ahí, está tan avanzada que pues hay nanotecnología, hay impresión en 4D, hay tantas cosas ahora que nos pueden ayudar, que nos pueden servir. Pero nunca se nos olvide esto, que las palabras de Él son medicina a todo tu cuerpo, medicina a todo tu cuerpo. Si yo quiero estar sano, busco en su palabra promesas, regalos de sanidad. Y los leo, y los medito, y los confieso con mi boca hasta que yo lo crea. Y seguro que pasan. Pero yo sé que muchas veces nos pasa, las circunstancias nos abaten, están por encima nuestro y lo que sale de nuestra boca posiblemente es queja, posiblemente es, son palabras que no crean, al contrario, destruyen, detienen, traban las respuestas de Dios. Y algo más que dice en el 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Está totalmente coherente. Chequemos bien qué hablamos. Miremos bien lo que decimos. Yo sé que en pareja, tal vez no sea este caso, o tal vez sí, nos podemos hacer daño. Podemos decir palabras que pueden molestar al otro, que le pueden hacer doler el corazón al otro. Y no solo en pareja, con cualquier relación interpersonal, de familia o externa, podemos hacer daño. Podemos hacer comentarios de personas que las pueden juzgar, que las pueden poner como en un calabozo. Nuestra boca es muy poderosa, tenemos poder de vida y muerte ahí. Podemos bendecir y desatar lo mejor para alguien, o también podemos maldecir y tener una persona en cautiverio. Es muy fuerte, sobre todo nosotros, hijos de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Cualquier otra persona tal vez no sea tan fuerte, pero cuando uno es hijo de Dios, es más delicado, y Dios mismo nos lo dice. Y miren el 26, el último, dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué camino tomamos? Es un camino a diario. Es un camino a diario. Yo sé que nos podemos autoengañar, pero en el fondo del corazón sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Y algo más que complementa esta parte de las palabras está en Lucas. Y dice así: de la abundancia del corazón habla la boca. Eso todos lo sabemos. Lo que no sabemos es lo que dice antes. Entonces está en Mateo 12. Dice, manada de víboras. Eso no es para nosotros, ¿no? Solo lo estoy leyendo. No, Ana, por favor, a tomarlo personal. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? E inmediatamente la parte del versículo dice, de la abundancia del corazón habla la boca.
Le está hablando a los fariseos, le está hablando a los que dijeron que Jesús echaba demonios por medio del Belcebú. Estaba molesto porque estaban tratando mal al Espíritu Santo. Porque Jesús todo lo hizo por medio del Espíritu Santo, todo lo que hizo con poder. Y dice que en el que sigue en el 35, dice que el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Yo creo que eso tiene mucho que ver con examinar las sendas. Lo que decían al final de Proverbios 4. ¿Qué decimos? Nosotros nos podemos quejar, pero esto no trae bendición. Y podemos evaluar en el día a día. Yo creo que al final de día, ¿no? Como hacer un PIG, pérdidas y ganancias. En pérdidas, las quejas y las palabras malas, en ganancias, todas las bendiciones y todo lo que confesamos que Dios dice de nosotros y que Dios dice a través de nosotros para otros. Si tenemos problemas financieros, pues promesas financieras. Y ahí Dios dice, ahí Dios lo lleva a uno a qué hacer. En Génesis, pues solo lo digo este momento, le dijo a Isaac, en tiempo de hambruna que sembrara. Eso lo parece loco. Pero en cada circunstancia, con la pareja, yo creo que esto para los hombres, si hay algunos ahí casados, podemos reevaluar qué detalles estamos teniendo con la esposa. Un anillito, un diamante de vez en cuando. Una cosita sencilla. Yo sé que ustedes no son materialistas. Yo sé que ese comentario le resbala. Puede ser un abrazo, puede ser una sonrisa, no necesariamente lo económico. Pero también. A veces uno invirtió los esfuerzos para conquistar, pero se le olvida que la conquista se mantiene. No fue un momento de conquista ya, sino es una constante conquista. Y el hombre necesita conquistar. Pero entonces también tiene que tener como una respuesta de la mujer. Necesita que ella también se quiera ser conquistada. Porque si no encuentra eso, pues entre los dos van a tener dificultades. Pero lo que yo voy es que en cada circunstancia de la vida, en cada necesidad, aquí está la respuesta. Esta es sus palabras. Que nos puede llevar a toda respuesta, toda salida de callejón oscuro, o vuelve en un camino de luz brillante. Así que eso es lo que quería contar. ¿Saben qué más? En ese libro que dice Jimmy, nuestro manual de vida, dice que lo que hizo Jesús en la cruz fue más que suficiente. O sea, no necesitamos nada más, pero nada más. O sea, ¿qué más necesita usted? Nada más, Señor. Señor, para la sanidad que yo necesito, o sea, no necesito nada más. Tú ya hiciste todo, o sea, no necesito nada más, ¿verdad? A veces nosotros decimos, bueno, es que cuando yo ya cambie este temperamento que a veces tengo, o cuando yo ya, no, claro, es que por eso es que no la recibo. No, claro, es que, y siempre estamos allí, pero usted piense, no se mire usted, mírelo a él. Mire que lo que él hizo fue más que suficiente, usted no necesita nada más, o sea, ya la autopista está abierta para usted, está abierta. Más que suficiente, más, o sea, no solo le dio lo suficiente, le dio más que suficiente. ¿Y saben algo? Yo creo que el mejor consejo que Pablo le pudo dar a Timoteo, yo se los voy a decir a ustedes como yo hoy lo entiendo. Cuando yo hoy estoy recibiendo gracia, ¿qué es gracia? Es que me den lo que yo no me merezco. No me lo merezco. No me lo merezco porque tal vez no me lo merezco. Y Dios me está dando eso, yo lo recibo, Señor. Yo lo recibo. Pero ¿cómo creo que lo recibo? O sea, ¿cómo lo hago con una fe viva? O sea, mi fe debe estar viva, ¿verdad? Porque es por fe que yo lo estoy recibiendo.
Mi fe debe estar viva. Y entonces, ¿cómo es esa fe viva? Esa fe viva es dando también esa gracia. O sea, cuando yo doy gracia a otro, estoy diciendo, Señor, yo estoy creyendo que yo tengo esa gracia, ¿verdad? ¿Y cómo le doy gracia a otro? Pensando de ese como ese no se lo merece. Hablando de esa persona como esa persona no se merece que yo hable de él. O sea, bien, ¿no? No es que sea muy bueno y yo vaya a hablar mal, no. O sea, esa persona no se merece que yo hable bien de esa persona. Esa persona me ha fastidiado tanto que no se merece que yo todavía lo mire con amor y con tolerancia. Pero yo hoy le estoy dando gracia y de esa manera le estoy diciendo, Señor, yo hoy recibo lo que no me merezco. Es la única forma. La fe sin obras es una fe muerta. ¿Cómo le pongo vida a recibir gracia a esa fe? ¿Cómo le pongo vida a esa fe? Cuando yo obro en función de que como yo tengo, yo doy. Doy lo que esa persona no se merece. Lo miro como no se merece que lo mire. Pienso de él como no se merece que yo piense de él. Hablo de él como no se merece que yo hable de él. Lo tolero como no se lo merece porque es un fastidio. Pero lo tolero y lo miro distinto porque no se lo merece. Pero lo estoy mirando con tolerancia. Lo estoy mirando con aceptación, no con rechazo. ¿Acaso yo qué me merezco? Y entonces, de Dios. Entonces, con eso, esa es mi obra de fe. Esa es mi fe viva. Ahí le estoy dando vida a esa fe. La fe sin obras es una fe muerta. ¿Verdad? Santiago decía, muéstrame tu fe sin obras. No funciona. Que yo te muestro mi fe por mis obras. O sea, cuando yo doy gracia, yo no tengo que hablar nada. Con eso estoy diciendo que yo creo que yo estoy recibiendo gracia. Estoy mostrando mi fe con mis obras. Eso dice Santiago. A veces uno cree que las obras son únicamente dar de comer al que está hambriento o vestido al que está desnudo. No. Esas obras de gracia, de hablar, de hablar bien, de amar al que no se lo merece. Esas son obras más bravas todavía, sin dejar de hacer las otras. Tal vez nosotros no nos merezcamos la sanidad, tal vez no, seguro que no nos merezcamos que el Señor nos lleve en el rapto, no nos merezcamos la vida eterna, pero ya la tenemos. Entonces, como lo creemos, pongámosle vida a esa fe, o sea, Señor, yo ya estoy creyendo, ¿verdad? Yo quiero comentar, saliéndome un poquito, algo que quería decirles, y es, ¿qué tanto le afecta a uno lo que piensen los demás? Y lo digo por esto. No sé qué hace unos días vimos cerca a la suegra de Sandra. Y le están haciendo un cambio de llaves o algo así, se quedó por fuera, algo así, porque hicieron un cambio de llaves. Y pidió que me llamó para que fuera. Y pasé hasta allá, pero yo estaba en ese instante en un pantalón de pijama, una camisa y unas chanclas, pues, por no darle nombre. Y pasé porque era por dentro de la casa. Ella estaba por fuera. Hice el ejercicio y de repente no llevé celular. Y de repente nos quedamos los dos por fuera. Me tocó dar la vuelta en esa pinta por toda la cuadra. Me encontré con un montón de gente que nunca los veo, pero me los encontré. Pero eso sí, la espalda recta, la cabeza erguida, como un hijo de Dios. Pero qué tanto, con algo tan sencillo, qué tanto me afecta lo que piensen los demás. Con algo así parece tonto, pero es de verdad. ¿Sigo siendo hijo de Dios o depende? Si algunas mujeres, si tengo maquillaje, sí, si no, ni salgo.
No, o sea, qué chévere estar arreglado, pero si en algún caso fortuito no se dio, pues no importa, con toda la actitud, porque seguimos siendo hijos, seguimos siendo amados, a pesar de donde estemos o lo que estemos haciendo. Cuando nosotros estamos sumergidos en esa gracia, estamos todo el día recibiendo de su gracia y dando gracia y dando gracia. Y debemos aprender a caminar, que ese sea nuestro estilo de vida. Recibir gracia y dar gracia. Ese es el evangelio. Ahí estamos unidos como ramas unidas a la vid, dando fruto. No me saludó, seguramente no me vio. Seguramente no me vio. Ya. No lo saludé, seguramente no lo vi. Sí. No me ha pagado, seguramente se le olvidó, tuvo algún inconveniente, algo le pasó. No me llamó, seguro es que no ha llegado, está muy ocupado. Demos lo que no se merece, empecemos a darlo, recíbalo, levántese o esta misma noche diga, Señor, yo recibo de esa gracia. Y empiece a darla. Y saben una cosa, a veces somos queridísimos en la calle, queridísimos, si alguien nos conoce y no es esa persona tan querida. Pero en la casa nos conocen. ¿Quiénes de verdad somos? O nuestros cercanos. Y así en cada cosa, y saber que lo que Jesús hizo fue más que suficiente, o sea, usted no necesita nada más, nada más. Y entienda que sus pecados fueron borrados, la pizarra fue borrada, sus pecados fueron perdonados. Es que eso es demasiado grande, demasiado grande. Esa mujer lloraba a gritos, esa que estaba lavándole los pies a Jesús, y yo lo entiendo, hoy lo entiendo, porque cuando eso está aquí. Porque ella entendió que fueron todos. Fueron todos, o sea, ya se le acabó la enfermedad, ya no tiene derecho a la enfermedad, se le acabó el derecho legal a la enfermedad, a la escasez, a la deuda, se le acabó el derecho legal a la maldición, se le acabó el derecho legal a todo tormento. Al que más se le perdona, más ama. Exacto, o sea, se le perdonó todo. Se le perdonó todo lo de sus ancestros, lo que traía, lo que ha luchado por cada vez, Señor, yo renuncio, yo hago. Se le perdonó, fueron perdonados. Lo que Jesús hizo en la cruz fue más que suficiente, por eso nosotros no necesitamos hacer más obras, ni más cosas para recibir la bendición del Señor. Fue más que suficiente. No hay otro intercesor, entiendan esto. A veces el diablo quiere traernos creencias, dañar o dañar y contaminar nuestra creencia. Y nos ponen personajes que han sido en la historia de la iglesia personas demasiado importantes, demasiado buenas, demasiado lo que sea, pero siguen siendo personas. O de pronto algún ángel que son seres celestiales, tampoco. El único, oigan esto, el único intercesor, el único puente entre Dios y nosotros se llama Jesús. No podemos quitar nuestros ojos de Jesús, no nos podemos distraer, porque Él fue el que perdonó nuestros pecados, no fue el ángel, ni fue la persona, por santa, por buena, por grande que haya sido su propósito en esta tierra, en el plan de Dios. No fue ninguno de ellos los que derramaron su sangre para perdonar nuestros pecados. Fue Jesús. Y en eso radica todo, en el perdón de pecados. Entonces yo creo... Aquí está, en 1 Timoteo 2:5 lo dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediadores. Ahí o sea, está, claro. Qué lindo aquella persona, esa mujer hermosa, qué lindo imitarla, qué lindo aquel otro ejemplo, qué lindo aquel otro. Los ángeles, claro que son seres celestiales y existen y Dios los envía para servicio nuestro, pero es el mismo Jesús el que los envía. Nosotros no tenemos nada que hacer con los ángeles, solamente darle gracias al Señor porque los envía a servirnos, a ayudarnos.
a ministrarnos. Pero es Él, eso es un asunto entre Él y sus ángeles. Son sus ángeles, no son, o sea, tengamos eso siempre claro. No nos dejemos dañar nuestras creencias, no nos dejemos distraer de donde deben estar nuestros ojos puestos. Bueno, y sepan que la fe, la verdadera fe, no es estar en súplica ni en ruego. La verdadera fe no es tener angustia. La verdadera fe no es permitir el temor. La verdadera fe es recibirlo y darlo por hecho sin merecérselo. Así que hace 8 días oramos para que ustedes recibieran el perdón de pecados. Hoy quise hacer énfasis en eso, quisimos hacer una reunión más íntima, porque es que es algo muy importante y de ahí radica todo. Y que sepamos que esta palabra bendita del Señor es el Espíritu Santo el que está encargado de revelárnosla al corazón. Y cuando es revelada al corazón, o sea, simplemente es en nuestra vida. Así que párense hoy sabiendo que sus pecados, recíbanlo. Mis pecados, todos, absolutamente todos fueron perdonados, hasta los que voy a cometer la semana entrante y el año entrante. No quiere decir que entonces me voy a quedar en esa condición de estarme equivocando, no. Porque también dice, otra de las promesas dice que también fueron quitados, que ya no me dominan, ¿verdad? Que ya no ejercen poder sobre mi vida, que el pecado ya no ejerce poder sobre mi vida, ya no me gobierna, ya no me domina. Lo que significa que puedo ser tentado, pero ya no caigo. Y si caigo, Señor, todavía caí, pero yo declaro que yo ya fui perdonado, yo recibo ese perdón. Y yo confieso, Señor, que todavía caí y yo creo que ya no vuelvo a caer. Y si vuelvo a caer, pues lo sigo hasta que eso se vaya de mi vida. Por fe, esto es por fe. Y acuérdense que acá, donde ustedes apliquen fe, deben hacer una obra de fe correspondiente, porque la fe sin obras es muerta. Bueno, yo quisiera que tuviésemos preguntas, que fuera hoy. ¿Alguna pregunta? ¿O quieren más bien que paremos esta grabación y para que sea más libre y pregunten? ¿Les parece? ¿Sí? Señor Jesús, te damos gracias en este momento. Gracias, Señor, porque nuestros pecados de verdad fueron perdonados, Señor, porque ya no tenemos nada que pagar, ya no tenemos nada, Señor, no hay nada por lo cual el enemigo nos pueda traer tormento en nuestra vida. Te damos gracias por eso, Señor Jesús, gracias, porque esto funciona si lo creo. Gracias por revelárnoslo, por enseñárnoslo a ver, Señor, por mostrárnoslo y por ayudarnos en nuestra fe. Gracias, Señor Jesús, gracias. Y hoy declaramos que en este momento caen muchas vendas de los ojos. En este momento declaramos que muchos son sanados en este momento, Señor, que reciben de ti, Señor, sanidad. Reciben de ti, Señor, liberación. Reciben de ti que todo lo que tú has destinado que esté abierto para ellos se abra. Y lo que está destinado que se cierre, Señor. Gracias, porque se pudren yugos en este momento, Señor, de confusión. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy bendecimos las familias, bendecimos los matrimonios, bendecimos los hijos. Gracias, Señor, porque establecemos sobre cada uno que es un evangelio, el evangelio de la verdad. La gracia se basa en la gracia, en que recibimos lo que no nos merecemos y lo recibimos por amor de Dios, porque ese es el amor del Padre. Darnos lo que no nos merecemos porque jamás nos lo podíamos merecer. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esa unción en este momento allí, tocando cada persona, Señor. Haciendo en cada uno
trayendo libertad, Señor, trayendo sanidad, lo que cada uno necesita. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Sami, ¿podríamos parar la grabación, porfa? Señora, ya la paso. Gracias, gracias. Y hacer otro, pero que quede privado, por si sale algo. No, no se pueden hacer cosas. ¿No? No. Bueno, ¿alguna